Vamos a ver ahora el tema 7. El tema 7 se llama colecciones de datos. En este tema, pues veremos cómo hacer, cómo almacenar datos dentro de una estructura sin límite alguno. Hasta ahora, cuando nosotros almacenábamos conjuntos de datos, ya sean de objetos, de tipos naturales, pues nosotros lo que hacíamos era almacenarlo dentro de lo que era un array con un límite establecido. Nosotros a la hora de crearlo le poníamos un límite que no podíamos sobrepasar. Pues bien, pues en este tema vamos a estudiar una serie de estructuras en las cuales nosotros podemos almacenar datos sin límite alguno. Para ello, lo primero que vamos a estudiar van a ser unos conceptos previos que son fundamentales para entender el tema. Estos conceptos nos servirán para luego, para la hora de programar, de hacerlo de manera sabiendo lo que estamos haciendo. Después veremos las colecciones de datos en Java, cuáles son las clases que tiene Java para implementar todo esto. Y de estas colecciones estudiaremos con detenimiento las listas de accesos indexados, que son listas de acceso aleatorios, en la cual nosotros pues, a través de un índice podemos acceder a cualquier elemento. Vamos a ver las listas de acceso iterado, para recorrer desde el primer elemento hasta el último. Y por último veremos las listas de acceso mapeado, en las que nosotros almacenamos un par de objetos, de manera que el primer objeto me sirve de índice al segundo, o me sirve de llave, mejor dicho, ya no tiene sentido hablar de índice, sino que de llave o de clave para poder rescatar el segundo objeto. Y veremos con dos implementaciones distintas, mediante acceso recorriendo un árbol o bien mediante una función de dispersión o las funciones hash que veremos en los conceptos iniciales. Aplicaremos todo esto al ejemplo de la agenda que vimos en el tema anterior y por último realizaremos un boletín de ejercicio. Bueno, vamos a ver los tipos genéricos de datos. Los tipos genéricos de datos son tipos que nosotros no definimos cuando creamos una clase, es decir, están sin definir. Nosotros los utilizamos en la clase como si estuvieran definidos y luego cuando nosotros instanciamos un objeto de esa clase es cuando lo definimos. ¿Vale? Esto puede ser un poco lioso, pero bueno, ahora lo explicaré cuando veamos una utilidad práctica de los tipos genéricos. Bien, para explicar qué utilidad tienen los tipos genéricos aplicados a las listas, yo solamente voy a centrar de los tipos genéricos aplicados a las listas o a las colecciones de objetos. Pues vamos a ver lo que teníamos antes o cómo hacíamos las cosas antes y después vamos a ver cómo lo vamos a hacer ahora mediante tipos genéricos. Bien, si nos fijamos en la pantalla vemos que aquí este diagrama UML que veis aquí en la pantalla, en la parte izquierda de la pantalla, esto era como nosotros antes pues implementamos las listas. Es decir, teníamos una clase lista. Esta clase, pues bueno, nosotros lo implementamos con un array de elementos, ¿vale? Pues creamos nuestro array de elementos, nuestro apuntador a la primera posición libre y teníamos aquí ya los métodos propios de las listas, el alta elemento, consulta elemento, baja y modificación de un elemento. Este elemento, si os acordáis, nosotros lo implementamos a través, o lo utilizamos a través de una interfaz o de una clase abstracta. En este caso hemos utilizado la interfaz elemento, en el que publicamos pues los métodos muestra y equals que se han implementado. Y luego si nosotros teníamos una clase, que esta es la clase que queremos almacenar en la lista, por ejemplo queremos una lista de marcianos, pues estos marcianos pues tienen que implementar a la interfaz elemento, ¿vale? Por lo tanto tendríamos que reescribir los métodos muestra y equals, ¿vale? La forma que teníamos de utilizarlo pues lo vemos aquí abajo. Creamos primero una lista, lista L es igual a new lista y cada vez que queríamos dar de alta pues poníamos el nombre del objeto de la lista, punto alta, y a continuación creamos un objeto de tipo marciano. Como un marciano implementa a elemento,
¿vale? Pues esto se lo va a tragar, ¿vale? Cuando nosotros queríamos hacer una consulta, la consulta no es la que me muestra los datos por la pantalla, sino que en la que yo le doy una parte de los datos del objeto que quiero buscar y me devuelve el objeto con todos sus datos, ¿vale? Pues lo hacíamos así, poníamos lconsulta, pasábamos aquí el objeto con el atributo clave, ¿vale? El atributo que lo identifica de manera única al marciano en la lista, ¿vale? Y ahora aquí en M me va a devolver el objeto marciano ya con todos sus datos, el UR34 de proveniencia de Urano y con fuerza tal, ¿vale? Y fijarse que aquí teníamos que hacerle pues un casting, ¿vale? ¿Por qué? Porque el consulta lo que me devuelve, si ustedes os fijáis, es un objeto de la clase elemento, ¿vale? Y estamos intentando pues asignar un elemento a un marciano, por ello tenemos que hacerle un casting. Bueno, la baja funciona igual y la modificación igual, no voy a aburriros repitiendo lo mismo. Bien, esto era lo que teníamos antes, cómo utilizamos antes las listas. ¿Cómo la vamos a utilizar ahora? Bien, pues ahora la vamos a utilizar utilizando el tipo genérico. Los tipos genéricos en UML se representan con un cuadrado, como veis aquí arriba, en la esquina superior derecha de lo que sería la clase, donde aparece pues el nombre del tipo genérico, que va a ser elemento, y a continuación ponemos dos puntos, bueno, y el tipo del que va a ser en nuestro proyecto, por ejemplo marciano, ¿vale? Decimos de qué lista pues tiene elemento. A partir de aquí, si ustedes os fijáis, la especificación de lista es exactamente igual que la que acabamos de ver, los métodos, de hecho, es un copiar y pegar, ¿vale? El método alta recibe por parámetro un elemento, consulta un elemento, ¿vale? La única diferencia es que elemento no va a ser una interfaz, sino que es un tipo genérico que se representa en UML así, ¿vale? Y ahora ya directamente la lista contiene pues un conjunto de marcianos, ¿vale? Eso en el diagrama. ¿Cómo se hace esto en el código? Pues en el código se hace de la siguiente manera. A la hora de construir el objeto lista, nosotros tenemos que especificar aquí, donde pone marcianos entre signos de mayor y menor, especificamos el tipo genérico. Nuestro tipo genérico, que es elemento, pues yo voy a decir que es un marciano. A partir de aquí, en todos los sitios de la clase lista donde aparezca un elemento, es como si apareciera un marciano, ¿vale? Es como si nosotros con un editor de texto le diéramos a Find and Replace y buscáramos elementos y lo reemplazara por marciano, ¿vale? Porque lo hemos especificado aquí. Cada vez que yo cree un objeto de la clase lista o haga algo referente a la clase lista, la clase lista es el nombre de la clase lista va a ser lista seguido del tipo. Todo esto va en un pack completo. Lista seguido del tipo de lo que yo quiero que sea la lista. En nuestro caso él es un new lista y aquí tengo que volver a poner la especificación del tipo genérico marciano, ¿vale? Y abro y cierro paréntesis, ¿de acuerdo? Es decir, que el constructor sería igual que el que teníamos antes, pero tenemos que posponer a lista entre signos de mayor y menor, pues la clase que yo estoy especificando, la clase marciano. Bien, el alta se realizaría exactamente igual que hemos visto antes. Podría dar de alta un nuevo marciano sin problema, el alta un nuevo marciano. Y bueno, y luego en la consulta, aquí es donde viene ya la diferencia. Ahora en la consulta no hay que realizar ningún casting, no hay que hacer casting. ¿Por qué? Porque como yo he dicho de que el elemento es un marciano, alta, la consulta, es verdad que me devuelve aquí un elemento, pero como ese elemento es genérico y lo especifica como marciano, la consulta de la lista me va a devolver un marciano. Por lo tanto, no hay que hacer casting, y su uso, pues bueno, pues es más cómodo. Lo especificamos, como decía al principio en la introducción de lo que era un tipo genérico, ¿vale?
lo especificamos en la instanciación del objeto. Esta es la especificación en la instanciación del objeto, y cuando nosotros creamos la clase con anterioridad, pues utilizamos pues un tipo elemento que nosotros no sabemos ese tipo que va a ser en realidad. Vale. Vamos a ver las estructuras de árbol o tree, como es veremos en la nomenclatura de Java. Las estructuras de árboles pues se utilizan para almacenar información de manera ordenada en las listas. Es decir, va a ser una implementación que podemos hacer de las listas. ¿En qué consisten estas estructuras? Pues bien, estas estructuras consisten en una serie de nodos, ¿vale?, de las cuales pues parte otra serie de nodos, y así sucesivamente, formando pues un árbol invertido. ¿Por qué vamos a ver estas estructuras? Pues las vamos a ver, bueno, como he dicho, porque se utiliza como implementación en Java, y por otro lado por su eficiencia a la hora de buscar información en ella. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos una estructura de árbol donde nosotros almacenamos pues una serie de marcianos. Los he representado con un circulito, y aquí tenemos pues lo que sería el nombre del marciano, porque es la palabra clave. Nosotros partimos con el objeto marciano, el marciano PT20, y si os fijáis pues de él parten pues otros dos flechas hacia dos marcianos, el marciano MT30 y el marciano UR25. No están ahí por casualidad, están ahí porque en la flecha que parte hacia la izquierda aparece el elemento sintácticamente menor, y de la flecha que parte hacia la derecha está el mayor. La M va antes que la P, por eso aquí tenemos al marciano MT30, ¿vale? Y aquí la U que va después de la P por el motivo por el que está el marciano UR25. Con los marcianos MT10 y PT15 ocurre lo mismo. En de M30 tenemos una flecha hacia la izquierda, hacia el marciano cuyo nombre es menor, y una flecha hacia la derecha, en cuyo marciano pues es sintácticamente mayor. ¿De acuerdo? Y así es como nosotros pues lo vamos almacenando, lo vamos enlazando los objetos. Para ver la eficiencia de la búsqueda, pues a la hora de buscar un determinado marciano, pues vamos recorriendo el árbol de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos buscar el elemento PT15, que va a ser este que está de rojo. Pues bien, pues entonces pregunto si PT15 es mayor que PT20. Si resulta que no es mayor, ¿vale?, y tampoco es igual, pues entonces bajamos por la flecha de la izquierda. Si fuera mayor, bajaríamos por la de la derecha. Siempre, si es menor por la izquierda, si es mayor por la derecha. Llegamos aquí al marciano M30. Preguntamos, ¿es PT15 mayor que MT30? ¿Vale? En este caso sí, ya que la P es mayor que la M. Entonces bajamos por la flecha de la derecha. Y ahora preguntamos, ¿es PT15 mayor que PT15? No, pero es igual, sí. Entonces ya lo hemos encontrado. Si ustedes os fijáis, pues hemos realizado un total de 3 comparaciones. ¿Vale? Vamos a suponer que queremos buscar el marciano UR25. Pues empezamos preguntando en el nodo raíz, que es este, el nodo de arriba. Preguntamos, ¿es UR25 mayor que PT20? Sí, la respuesta es sí. Entonces bajamos ahora por la derecha. Ahora, ¿es UR25 mayor que UR25? No. ¿Es igual? Sí, es igual. Pues ya lo hemos encontrado. En este caso hemos hecho 2 comparaciones. ¿Vale? Aquí tenéis unas estadísticas de el número máximo de comparaciones que se realiza con este método. ¿Vale? Que el número máximo de comparaciones es el logaritmo en base 2 de n, donde n es el número de elementos que tenemos en total en el árbol, y tenemos que redondear hacia arriba. En este caso, como tenemos un total de 7 elementos, el número máximo de comparaciones, si nosotros con una calculadora científica
calculamos el logaritmo en base 2 de 7, pues obtenemos que es 2,807, que redondeando hacia arriba es 3. Luego el número máximo de comparaciones para buscar un elemento va a ser de 3. ¿Cuál es lo sorprendente o para qué es útil este tipo de estructura? Pues este tipo de estructura es ideal cuando nosotros tenemos muchísimos elementos que almacenar. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 1024 elementos, tuviéramos, imaginarse 1024 marcianos, que son muchos marcianos, pues para buscar a un marciano en concreto solamente requerimos de 10 comparaciones, ya que el logaritmo en base 2 de 1024 pues es 10. Y esto supone pues una eficiencia muy grande a la hora de encontrar elementos. El algoritmo de inserción quizás sea un poco más complejo, tampoco mucho más, pero a la hora de buscar elementos pues son de los algoritmos más eficientes. El siguiente concepto que vamos a ver va a ser el de las tablas hash. Una tabla hash, al igual que estuvimos viendo en la estructura de árbol, pues va a ser otra forma de implementar pues una lista o una colección de datos, de almacenar en definitiva pues una serie de objetos. Bien, las tablas hash tienen fundamentalmente dos componentes. El primer componente, que es el que veis aquí en la parte de la izquierda, es una tabla de objetos, un array de objetos, y el segundo componente, que está representado con estos circulitos, pues es una función hash, ¿vale? Lo que se denomina una función hash. ¿En qué consisten las tablas hash o tablas de dispersión? También tienen ese nombre en castellano. Pues consiste en asignar una posición del array a un determinado objeto en función de lo que diga la función hash, válgame la redundancia. Es decir, si yo quiero almacenar al marciano UR25, yo lo que voy a hacer es que a la función hash le voy a pasar como parámetro pues el atributo clave de ese objeto, en este caso el nombre del marciano, que es UR25, y me va a devolver un número que coincide con el índice de este array donde va a estar almacenado el marciano. Por ejemplo, UR25, si yo se lo paso por parámetro a la función hash, me va a devolver el 0,2, que es donde está aquí almacenado el marciano. Por ejemplo, el marciano PT15, si yo se lo paso por parámetro a la función hash, me va a devolver, aquí no se ve bien con la flecha, aquí sería la posición 0,4, ¿vale? La posición 0,4 sería esta de aquí. Y así con todos los marcianos. Si ustedes os fijáis, el buscar información y el almacenarlo en la tabla es muy rápido, es incluso más eficiente que los árboles. El inconveniente de esto está en que no siempre es posible buscar una función hash que me almacene todos los datos, ¿vale? Sin que se le asigne la misma posición a dos marcianos distintos, o a dos elementos distintos. Ese es el inconveniente. Pero si resulta que podemos hacerlo, pues es lo más eficiente que hay. Vamos a ver, para que os hagáis una idea de cómo sería una función hash. Aquí tenemos un ejemplo de función hash. Este sería una función hash muy mala, ¿vale? Pero bueno, la pongo aquí para que ustedes os hagáis una idea de cómo se hace. Aquí tenemos, nos declaramos un valor entero que va a ser el índice donde va a ir ubicado el objeto, y recibimos por parámetros pues el pal que es el nombre del marciano. Y aquí con un bucle for lo que hacemos es coger el código ASIL de cada uno de los caracteres del marciano y lo sumamos. Es decir, el código ASIL de U se lo suma al de R, se lo suma del carácter 2 y se lo suma del carácter 5, ¿vale? Y luego pues devuelvo el resto dividido entre 24 para asegurarme que esa suma no sobrepasa mi tabla. Bien, pues ese sería un ejemplo de cómo construir una función hash. Los inconvenientes, pues bueno, si os paráis a pensarlo un rato, pues lo podéis adivinar ustedes. El primero es el mismo que he dicho antes, es decir, que a dos marcianos distintos se le puede asignar la misma posición del array.
Cuando ocurre esto, pues tenemos dos opciones. O bien nos buscamos una función hash que sea más sofisticada y más buena que la anterior, o utilizar una segunda función hash que lo que haga es desambiguar el hecho de que dos marcianos distintos ocupen la misma posición y le asigna una posición libre. El segundo inconveniente que puede tener este tipo de funciones es que se desperdicie mucha memoria. Ese es el segundo punto flaco que tienen las funciones hash, que se desperdicia mucha memoria, ya que es muy raro encontrar una función hash que aproveche a 100% pues, este array de objetos. Pero bueno, como digo, cuando se puede utilizar, pues es muy eficiente y va bastante bien. Bueno, vamos a ver pues todas las clases que utiliza Java para implementar las colecciones de datos. Con detenimiento no las vamos a ver todas, solamente algunas. Pero bueno, para que os suenen, pues yo voy a explicar un poco por encima en qué consiste cada una y bueno, por si que ya luego por vuestra cuenta queréis profundizar, pues tener un punto de partida. Bien, en esta diapositiva tenemos un diagrama UML, al que le hemos quitado pues los atributos y los métodos, y vemos que todo parte de la interfaz collection. ¿Vale? Esta es la interfaz, por decirlo de alguna manera, la madre del cordero. La interfaz collection es completada por la interfaz set o conjunto, la interfaz list, que son las listas, y la interfaz queue, que serían las colas. Bien, ¿en qué consiste un conjunto? Un conjunto, ¿vale?, consiste en una serie de objetos, ¿vale?, o de clases en las cuales no hay dos repetidas. Una serie de elementos, un grupo de elementos en las cuales no se repiten ninguno. Eso es un conjunto. Luego tenemos las listas. Una lista consiste en una serie de elementos donde pueden haber elementos repetidos y podemos nosotros acceder al elemento que nosotros queramos de manera aleatoria. Pues voy a coger el elemento tal, voy a coger el elemento cual, el elemento 15, el 20, ¿vale? Y luego tenemos las colas. Las colas es una serie de elementos que pueden estar repetidos o no, y nosotros siempre vamos a introducir un elemento al final de la cola y vamos a sacar el elemento del principio de la cola. Es como si fuera una lista en la cual solamente vamos a poder acceder al primer elemento, y cada vez que queramos insertar un elemento pues lo hacemos por el final. En la cola, cuando nosotros leemos un elemento o cuando quitamos un elemento, ¿vale?, pues lo quitamos de adelante, y cuando lo añadimos detrás. Es como la cola de una frutería, una panadería, ¿vale? Van llegando la gente, el último que llega es el último que es atendido y el primero que llega es el primero que se le atiende. Y no podemos pues acceder al elemento que nosotros queramos. Bien, estos serían lo que serían las interfaces, ¿vale? Ahora, cada interfaz pues tenemos una serie de clases que las implementa. Por ejemplo, el hash set, tenemos un conjunto implementado mediante una tabla hash, que ya la hemos visto en el concepto anterior. Aquí el linked hash set pues estaría implementado por una tabla enlazada. ¿Qué es una tabla enlazada? Pues es una tabla en la cual, en vez de tener una estructura de array, pues tiene una estructura de unos elementos que referencian a otros elementos. Es un concepto un poco complejo, pero bueno, lo dejo ahí. Luego tenemos en la interfaz conjunto ordenado. En un conjunto en sí no tiene por qué estar ordenado. Los conjuntos de hecho no lo están. Pero bueno, el conjunto ordenado pues está implementado mediante un set tree, un conjunto arbóreo, vamos a llamarlo así, ¿vale? Y son conjuntos en los que la implementación está realizada a través de una estructura de árbol, como la que también hemos explicado ya antes. Bien, pasamos a las listas. Estas son las implementaciones de las listas. Las podemos implementar mediante un array list,
que es la más usual. El array list consiste pues en una serie, ¿vale? En una serie de posiciones de memoria, donde nosotros vamos añadiendo ahí, vamos metiendo pues la referencia a los objetos que queremos almacenar. Este array pues puede crecer todo lo que nosotros queramos. Es un array que no nos tenemos que preocupar por el final del array. Luego tenemos el vector. El vector es otra implementación de las listas, pero esta vez lo hacen a través de lo que son los arrays estáticos. Es decir, aquí el tamaño de la lista pues es limitado, aunque podemos ampliarla. Es limitado pero ampliable. Somos nosotros los que nos tenemos que preocupar de ir ampliando o de indicar en cuántos elementos queremos implementar, ampliarla. ¿Por qué está hecho? ¿Qué diferencia, qué ventaja tiene frente al array list? Pues bueno, en aplicaciones donde la memoria es crítica, ¿vale? Pues un vector nos puede servir mejor, o puede ser más eficiente, porque nosotros tenemos más controlado el tema de memoria. En el array list es anchas castillas, yo voy metiendo como si aquello no tuviera fin. Entonces, bueno, es más cómodo, pero bueno, la memoria se aprovecha mejor con los vectores. Luego tenemos las listas enlazadas, que es otra forma de implementación. Como dije antes, pues consiste en que los elementos, en vez de ser los arrays que hemos visto hasta ahora, o los vectores que hemos visto hasta ahora, pues son unas referencias que enlazan con otras referencias. Bien, y por último tenemos las listas enlazadas. Se utiliza tanto con las listas, las interfaces, como con las colas. Y luego tenemos la implementación que son las colas de prioridad, en las cuales, por decirlo de alguna manera, se sigue una estructura de cola, pero hay determinadas personas que tienen enchufe, por decirlo de alguna manera, y se cuelan frente a otros elementos por ser más importantes. Por último vamos a ver los mapas. Aquí tenemos los mapas. Es otra forma de almacenar información, donde nosotros ahora lo que vamos a tener son pares de clase o pares de objetos de clase. Así es como se almacena. Es decir, que la diferencia hasta ahora, que antes lo que hacíamos era almacenar un objeto en un conjunto, una colección, como si lo metiéramos en un saco, y ahora pues la información va a venir dada por pares. Un objeto lo vamos a llamar objeto clave y me va a servir para buscar o encontrar pues el otro objeto, que es el objeto con la información más relevante. Esto es un mapa. Al fin y al cabo, establecer relaciones uno a uno entre objetos. Bien, esto lo podemos hacer o bien implementándolo con tablas hash, como hemos visto cuando lo hemos visto en los conceptos de hash. Si ustedes aquí, nosotros pues a partir de un objeto se lo pasamos a una función hash y nos devuelve el otro objeto. Lo busca, obtiene el número, lo busca en la tabla hash, pero lo que se nos devuelve pues es el objeto con la información. Luego tenemos la segunda implementación, que es un linked hash map, donde la tabla hash va a ser una tabla que no es un array, sino que es una serie de referencias a objetos enlazadas unas a otras. Que como he dicho, no nos vamos a meter en este tema. Luego tenemos la implementación de hash map. En el hash map, pues nosotros lo que hacemos sería implementar pues esto, lo que sería el objeto clave, ¿vale? Lo vamos a buscar en una tabla hash y se nos va a devolver pues el elemento, muy parecido al fin de cuentas al hash table. Y por último vamos a tener pues una interfaz sort map, donde tenemos un mapa ordenado y lo vamos a implementar a través de una estructura de árbol, a través de un tree map. Bueno, y hasta aquí pues estos serían los diferentes tipos de estructuras que nosotros vamos que tiene Java para trabajar con las colecciones de datos.